Bien, entonces le mencionaba de que este mismo problema se puede plantear de otra manera, ¿no? De otra forma. Resultaba que también las proyecciones las puedo hacer a otros planos, por ejemplo al plano YZ, al plano el XZ. Entonces lo que cambiaría en ese tipo de problemas, en ese tipo de acercamientos al problema, sería que el orden de integración variaría, los límites de integración variarían, pero el resultado de la integral doble siempre tiene que ser el mismo. Entonces siempre tiene que ser el mismo, digamos, que es el que está en la diapositiva siguiente, ¿no? ¿Era cuánto? 2/3 positivo. Entonces, ¿Mm? eso es porque se puede plantear de varias maneras. Ok, entonces, continuando con otro problema, ¿no? O con otra aplicación. Entonces también podría, por ejemplo, calcular el volumen de un sólido. Dice que acá te piden calcular volumen de un sólido que está en el primer octante, ¿verdad? Y ese está limitado por las gráficas de z igual a 4 menos x cuadrado, x más y igual a 2. Entonces, esta primera que está acá, ¿no? Es un cilindro, ¿no? Un cilindro que tiene forma de una parábola. El x más y igual a 2, eso sería un plano, ¿no? X igual a 0 sería también un plano. De hecho, sería el plano YZ, ¿verdad? El y igual a 0 sería otro plano, que sería el plano XZ. Y por último, z igual a 0 es otro plano, que es el plano de la XY. Entonces, la gráfica de ese sólido se ve de esta manera. Entonces, por ahí puedes ver, ¿no? El que está aquí en rosado es x más y igual a 2, que es ese plano en cuestión. El que se ve en verde aquí sería el, esto, ¿no? Que es un cilindro, ¿no? Cilindro que tiene forma de parábola. Fíjate que solo ve un arco de esta parábola porque el x igual a 0, y igual a 0 y z a 0 son los planos coordenados. Así que, ¿qué región, verdad? Es la que está limitada por esos cinco, superficies, ¿no? ¿Cuál sería? Entonces, fíjate, está en el primer octante para empezar, ¿no? O sea, está en el primer octante, tiene que estar limitada por la gráfica, esto que está acá, que es la que se ve en verde, está limitada por el plano x más y igual a 2, que es el que se ve aquí en rojo o en rosado. Entonces, este plano en rosado corta, de acuerdo, a este que está en verde. Y resulta que hay una región encerrada entre esos dos. Esa que se ve aquí, ¿no? Con un poco de degradado o con un poco de sombreado. Entonces, esa región es la que yo necesito calcularle el volumen. Es como que esto sea un sólido y yo vengo con este plano como un cuchillo cortando este sólido. Entonces yo necesito calcular ese volumen que se ve ahí detrás. Entonces, ¿cómo calculo ese volumen? Con una integral doble. Para hacer eso, yo tengo dos opciones. Opción número uno, calculo una integral doble proyectando al plano XY. O sea, esta proyección la puedo hacer en este plano. Si haces la proyección al plano, entonces esta sería la región proyectada. O sea, el sólido es el que me piden calcular el volumen al proyectarlo al plano XY. Entonces esta región sería la que delimita el sólido, ¿no? O sea, que sería como, por así decirlo, la sombra que genera el sólido al proyectarse al plano de la XY. Si haces la proyección en otro plano, por ejemplo en el plano XZ, la proyección no sería esa que está aquí, tendría que estar en el plano XZ. Y de hecho, sería esta que está aquí, no en el fondo, esta que está acá. Todo eso sería la región proyectada, ¿no?
yo tendría que igual ver que esa región proyectada, ¿verdad? Entonces va a tener otra forma, ¿no? Y por último, si yo hago la proyección a otro plano, por ejemplo, el plano YZ, entonces la región proyectada ya no sería ni esta que está en morado ni esta en azul, sino que este rectángulo que se ve aquí de fondo, ¿no? Entonces eso es lo que te va a dar, ir dando, digamos, las pautas para cómo plantear la integral doble. Si a vos no te dicen un orden en particular, entonces vos podés tomar cualquiera de los tres. Otra cosa, dependiendo de los tres dependiendo del cual elijas, uno siempre va a ser más difícil que otro, ¿no? Entonces también eso entra en juego, ¿verdad? Que puede que a veces la integral doble sea más difícil al hacer una u otra proyección. Entonces, fíjate que, ¿qué se tomó aquí? Se tomó la proyección del plano XY, esa que se ve en morado. Esa que se ve en morado sería un triángulo al proyectarse. Entonces, por eso la proyección queda un triángulo. ¿Ya miraste? Entonces, ese triángulo tiene un lado que tienes que calcular con una ecuación, como punto pendiente. Entonces, eso ya sabes que lo tienes que calcular. Y ahí sale esta ecuación que está ahí. El x igual a 2 menos y. Entonces, resulta que esta región es fácil, ¿no? Me refiero para plantearle límites de integración. Solo tenés que ahora elegir qué orden de integración tomar. Podría ser el de y de x o al revés, el de x de y. Entonces, para este problema se tomó este orden de x de y. Entonces, el límite es para y, que el límite más exterior, vamos de 0 a 2 para y. Entonces, como se tomó primero de x de y, entonces y voy desde este punto, que tiene coordenada, de acuerdo, 0 para y, este punto, hasta este otro punto que tiene coordenada 2 para y. Entonces vamos de 0 a 2 para y. Y para x, como tomamos este orden, entonces vos lo que tenés que hacer es tomar una línea, en este caso, horizontal. Que corte a este primer punto, que corte la región en una primera curva y en una segunda curva. Entonces, y profesor, ¿de dónde sale esa línea horizontal? Y eso es de esto, de esta clase, ¿no? Esta que está acá. Es que resulta que si vos tomas ese orden de integración en cuestión de dx, de dy, que fue el que tomamos en esta integral, entonces vos tenés que hacerla horizontalmente simple, simplemente por eso. Vos tenés que buscar una curva aquí, ¿no? Que sea un h1 que dependa de y y un h2 que dependa de y. Entonces, ¿cuáles van a ser ese h1 y h2? En este caso, tendrías que yo despejar esto que está acá, eso es x igual a 0, ¿no? Y esta otra ecuación que está acá, eso es x igual a 2 menos y. Así que el límite para x vamos desde 0, que es el eje de la y, hasta 2 menos y, que es esa recta. Entonces ya tenemos ahí, ¿no? Bueno, y esto que está acá, ¿de dónde sale? ¿De dónde crees que sale? Ajá. Sí, así es, ¿verdad? Como vos haces la proyección al plano XY, vos tenés que despejar Z para calcular la altura. Y esa altura pues va a ser 4 menos X cuadrado porque en este problema Z era igual a 4 menos X cuadrado. Entonces de ahí, exacto. O sea, leí que algunos de ustedes lo dijeron. Ok. Entonces, continuamos, ¿no? Bueno, ahí solo quedaría resolver la integral, ¿no? Doble. Entonces, se integra respecto a x, 4x menos x cubo tercio, se evalúa de 0 a 2 menos y ya te queda una integral simple, ¿no? Esa que va de 0 a 2, evalúa en el superior, será 4 veces 2 menos y menos 2 menos y cubo tercio, ¿no? Evaluado en 0 se anuló, ¿verdad? Cada uno de estos dos términos. Bueno, y entonces así llega a este volumen que sería 20 tercios.
Bien, por ahí creo que ya no hay preguntas, ¿no? Para el cálculo de esa integral o para la resolución de la integral. Eso sí, ¿verdad? Se puede hacer en otros planos la proyección. También tendrías que llegar a la misma respuesta. Ok, entonces dice ahora calcular volumen de un sólido limitado en la parte superior, limitado por debajo por el plano XY. Dice que eh, a encontrar, a ver, entonces ese sólido está limitado por la gráfica z igual a 2, eso es un plano, z igual a x cuadrado más 1, eso es un cilindro, y igual a 0, que es un plano, sería el plano de la xz, y y más x igual a 2 sería otro plano. Entonces, a ver, primero lo que tienes que hacer es hacer un gráfico de esto, identificando cada una de estas, en este caso, esas superficies. Así se ve más o menos el gráfico, ¿no? Eh, no sé si alcanza, de hecho no se alcanza a ver perfectamente bien cómo el sólido, ¿no? Pero sí, está limitado por ejemplo, este plano que se ve por acá en celeste sería el plano x más y igual a 2. El plano este que es como amarillo, ¿no? Sería el plano este de el y igual a 0. El plano este que se ve en verde, aquí en la parte inferior, sería el plano XY. Z igual a 2, déjame ver. A ver que no veo, me perdí. Ah, bueno, tenés también al Z igual a X cuadrado más 1, que sería ese cilindro, ¿no? Que se ve ahí, tiene forma de parábola. Así que el sólido limitado por esas cuatro regiones, ¿no? Esas cuatro superficies, perdón, el que yo quiero analizar, o el que queremos analizar. Entonces, de inicio es bastante difícil de ver. O sea, yo entendería que no lo mirara. Déjame ver dónde lo tenía. Lo cerré. Bien, entonces vamos a ver ese sólido, ¿no? A ver aquí rápido. Sí, o sea, ni yo entendí, o sea, al final me perdí con la gráfica, déjame ver. O sea, en la clase normal le dejaría usar libre GeoGebra para graficar, porque a veces salen bien feas las gráficas, ¿no? Entonces era z es x cuadrado más 1, o perdón, menos 1, creo que así era, ¿verdad? Ah, no, más 1. Ok, entonces más 1. Ese es el primero, el otro es z igual a 2, que es un plano, z igual a 2, es un plano, y igual a 0, que sería otro plano, y igual a 0, ese plano que está por ahí, y el y más x igual, el x más y igual a 2, más y igual a 2, sería ese plano que está ahí. Entonces todo eso ahí bien feo es lo que yo quiero ver. Entonces, oh, entonces vamos a ver. Entonces sería el z igual a 2, ¿verdad? Sería este que está aquí inferior. Vamos a cambiar el color del otro color. Entonces, digamos, este color. Entonces, cambio igual este otro plano. Vamos a cambiar el color, este color. Y por último, vamos a cambiar el color de este otro. Okay. No sé si van a ver. Entonces, mira, de acuerdo. Primero, voy a quitar a este azul. Entonces, mira, primero vos tenés eh, a, a este plano, ¿verdad? Que sería el plano y igual a 0. Y vos tenés a este que es este cilindro, ¿no? Entonces resulta de que
este plano y este cilindro se cortan en una región. En este caso, este cilindro como que queda dividido en dos partes, ¿no? O sea, la que está aquí a la derecha, esta que está acá, y esta que está aquí a la izquierda. Entonces, primero yo necesito distinguir eso, ¿verdad? Quedan esas dos regiones. Ok, entonces el sólido va a ser o esta parte que está por acá, o la otra, ¿no? O esta otra parte. Entonces necesito más lados, ¿no? Para definir a ese sólido. Entonces vamos a entrar en el juego con este otro, ¿no? Entonces ese otro plano corta de nuevo a el cilindro y a una de las dos regiones. De hecho sería esta región que queda por aquí, mira, que queda por detrás de este plano azul, por encima de este plano que se ve como plomo y queda por arriba de este que es el paraboloide, ¿no? Entonces por ahí lo tenés, sería ese el volumen en cuestión. Pero también puede ser otros volúmenes, ¿no? Por ejemplo, podría estar limitado por acá también. Mira, que también está limitado por el plano en azul, en negro y este que es el paraboloide en rojo. Entonces, por eso es que necesitamos definirlo aún más. ¿Y cómo sería la otra? Ah, bueno, hace falta un plano más, sería este plano. Entonces, ese plano corta de nuevo a la región y delimita a una región. ¿Sería cuál? La que está, fíjate. Por aquí ya tendría que ver. La que tendría que estar por debajo de ese plano en verde. eh, entonces sería, quito el plano en verde. Se va a poner entonces, ese es el plano en verde. Este es sin el plano en verde, entonces lo pongo, quedaría por debajo de eso, ¿no? Ahí queda la región en cuestión. Es difícil de ver, entiendo. Entonces, esa es la que yo quiero calcularle el volumen, ¿no? Ya miraste. Entonces, ¿qué es la que te da la gráfica? Ya vino el profe. Sí, Ay, ya regresé. Entonces, bueno. Sí, sí. El No, lunes. Profe, me está explicando la Lindsay, espérense. Le estoy entendiendo más a la Lindsay que a su gráfica fea. Güey, no. sí, Profe, no le entendí esa gráfica, está horrible. pues ni yo, fíjate. Y con GeoGebra. Le dio alma F4 el profe. ¿De dónde sacó esa gráfica, profe? De De la NASA. no, hombre, está súper fácil, ¿cierto? Son bien chistosos, ¿verdad? Es que no la entiendo, amiga. Entonces, Es que yo quiero ser ingeniera, pero no la entiendo. bueno, de inicio creo que lo que más te ayudaría, bueno, voy a quitar este ejemplo, ¿no? Entonces, sería este par de planos, debería de llevar, por así decirlo, este par de planos, el azul y el plomo, te ayudan a Hola, delimitar la Daniel. región. Pueden hacer silencio. La Daniela no volvió. La Paula como... Ya pues, voy a tener que poner los modos. Y la Maciel no se conectó. Bien, entonces les decía, ¿no? Esa región tiene que estar limitada por ese par de planos y el que está en rojo, ¿no? Entonces, eso entiendo que no te permita ver, quizá quitando poniendo este otro, entonces
Entonces, mira, tenés estos tres planos, ¿no? Entonces, simplemente esos tres planos ahora se van a cortar por otro, ¿no? Que sería el que te da el paraboloide, ¿no? Claro. Tiene el audio apagado, profe. Bien, entonces, ya. Ya, Repítanos lo que estaba hablando. Entonces, Sí. te decía, primero, para ver un poco mejor quizás, quitamos el paraboloide y solo miramos los tres planos, ¿no? Fíjate que tenías tres planos, decía yo, ¿verdad? O sea, tenías los ejes coordenados, X, Y y Z, ¿no? Entonces me parece que el X, el que está en rojo, Y en verde y Z en azul. Así que este Y igual a 0, que sería el plano de la XZ. Tiene otro plano que en Z igual a 2 es paralelo al plano XY. ¿Verdad? Esto por aquí, ¿no? Lo pueden ver. Y por último, tiene a este otro plano, que es Y más X igual a 2. Entonces, queda ahí dividido, ¿no? Queda dividido el espacio en tres partes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora falta ubicar la otra gráfica, ¿no? La otra gráfica ya me va a definir un volumen. Entonces, lo único que queda limitado, digamos, por esas tres, o sea, sería por los tres planos y este otro que es el paraboloide, es la región en cuestión. Esta que les decía yo, está por debajo de eso que se ve ahí en verde, ¿no? Está por debajo de aquí. Y solo lo podría alcanzar a ver si yo oculto uno de los tres, ¿no? O sea, por aquí, por encima de lo que esté en rojo y por debajo de lo que esté en verde, es el volumen que yo quiero ver. Entonces, y es el que alcanzo a ver, o no, de hecho no alcanzo a ver, sino que es el que quiero representar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces sería este plano, el plano X más Y igual a 2, tiene que estar detrás de ese plano. Este otro plano, el Y igual a 0, pero tiene que estar al frente de ese plano. El plano que esté en verde sería el plano Z igual a 2, entonces tiene que estar por debajo de ese plano. Y por último, el paraboloide, tiene que estar por arriba de ese paraboloide. Entonces, todo eso serían las áreas que entran en cuestión. Bien, entonces entiendo que sea bastante difícil de ver y de hecho eso es lo complicado en esta parte, ¿no? Por así decirlo, el área, el sólido que yo quiero queda por detrás de eso que está en azul, por aquí, por arriba de eso que se ve aquí en rojo. También tiene que quedar por detrás de eso que se ve aquí en negro. Y por último, por debajo de esto que está en verde. Entonces ese sería el sólido que necesito que vean. Yo no lo veo, pero quizás ustedes sí. Bien. Ahora, ¿se rinden o siguen queriendo verlo? Yo no lo veo. ¿Lo ven? no tanto, pues. Pero creo que si continúa haciéndolo, sí. Ok, entonces mira, eh, te decía ahora, fíjate que para plantear la integral, en este caso la integral doble que yo quiero ver, entonces yo necesito hacer proyecciones. Así se va a ver la proyección de la región en cuestión en el plano de la XY. Entonces, fíjate que solo voy a ver ahora, me regreso a la gráfica en tres dimensiones para que solo veamos la proyección del plano XY. Entonces, esta es la gráfica original, decía. El eje de las X es el que está en rojo, ¿no? Y el eje de la Y el que está en verde, sería así. Entonces, al proyectar, al solo ver esto aparte de acá,
Entonces te das cuenta de que, a ver, sería aquí, para que lo vean bien. Entonces tiene que estar limitado. Y creo que lo voy a poder manchar, sería aquí. Okay. Voy a mancharlo, voy a poner en color rojo. Entonces mira, la región tiene que estar limitada por esta parte que está acá. Sería la sombreo, ¿no? Está por debajo de todo esto. Esa sería la región. Por debajo de eso, que sería lo que esté en verde, esa sería la región en cuestión. Así que al proyectar al plano XY, entonces yo tendría que ver eso que está por ahí. Entonces ya proyectado, ¿no? Obviamente el sólido es difícil de ver. Lo que pasa es que aquí estoy haciendo proyecciones para que puedan ver ese sólido, ¿no? Entonces te repito, esa línea que se ve por ahí es la del plano, la del x más y igual a 2. Esta otra línea que se ve por acá es el eje de las y. Sería y igual a, pero el eje de la x, y igual a 0. Entonces, lo que se ve en rojo ya sabes que es el paraboloide. Y el paraboloide se corta con el plano en verde, ¿no? Que es el z igual a 2. Entonces, por debajo de eso es lo que yo necesito. O sea, yo necesito ver ese volumen por ahí abajo, ¿no? Entonces, por debajo de todo eso sería el volumen que yo quiero ver. Pero proyectado, digamos, solo se miraría esto que es un trapecio, ¿no? ¿Ya miraste? Ok, entonces, borro esto. Y ese trapecio, ¿verdad? Proyectado, se ve así. En el plano XY. Tendría que investigar yo cuál sería este punto de corte, este otro punto de corte, y así, pues así plantear después una integral doble. ¿No? Necesito este punto de corte, este otro punto de corte, este punto que está acá y este otro que está por acá abajo. Ok. Entonces, ¿cómo calculo esos puntos de intersección o punto de corte? Simplemente tendría que saber, ¿no? Que esta recta que está acá, esta recta acá corresponde al plano x más y igual a 2. Esta recta que está por acá en x igual a 1 y esta otra recta en x igual a menos 1. Entonces, de esa manera, digamos, ese sólido, que es bastante difícil de ver en 3 dimensiones, al proyectarlo al plano XY ya es un poco más sencillo de poder ver. Ok. Y pues ahora solo hay que plantear esa integral doble, ¿no? Iríamos de menos 1 a 1 en x. E iríamos de 0 a 2 menos x en y. Esta recta que está por acá, ¿no? Esta que se ven aquí, ustedes, es la del plano x más y igual a 2. Solo que proyectado el plano, o sea, este plano, el que sería el que está en azul, ¿no? Proyectado al plano XY se miraría solo una recta, que es la recta que estamos hablando, ¿no? Sería así esto, ¿no? Entonces, eso que se ve aquí en verde sería la región proyectada, ¿no? Este plano, este que está acá, sería el plano x más y igual a 2, pero proyectado en el plano XY. Ok, entonces, y pues solo hay que resolver esa integral doble en cuestión, ¿no? 8/3 de esa integral. Lo más difícil, repito una y otra vez, ver el gráfico en 3 dimensiones, ver la proyección y plantearlo, ¿no? Porque ya lo que queda después, ¿verdad? Ver esa integral doble es lo más fácil que puede haber. Guarda. Uy, salud. Ay, madre, tengo el audio. Ok, entonces, Ay, no. este problema lo omito porque no quiero ver problemas de ese estilo. Y quiero que este otro sí. Ok, entonces hay algo que se llama momento y centro de masa, ¿no? Que también Profe, una pregunta. sí. Cuando nos dan un ejercicio de calcular el área, ¿cómo se identifica que se va a utilizar el doble?
Si te da un ejercicio de calcular el área, dijiste, ¿verdad? El área, ya, exacto. ¿Cómo identifico yo que voy a utilizar un integral doble? Si te da un ejercicio de calcular el área, tenés que hacer una integral doble. Eso me estás preguntando. No, que cómo sé yo que tengo que utilizar integral doble o si fuera como en los ejercicios de matemática 2, que igual calculábamos área, Es pero que, con es que integral. cuando calcula área, usa una integral doble. Si me preguntas por qué no usar una integral sencilla, pues sí podés también, pero es mejor una integral doble. Bien. Ok, entonces entonces vamos a hacer ahora sí un primer corte aquí y vamos a dejar eso de momento y centro de masa para el siguiente. Ahorita va a ser el siguiente, solo termino este y después va el otro, ¿no? Antes de hablar de todo esto, entonces quiero devolverme a esta parte. Entonces te decía aquí, esta creo que era, sí, para calcular volúmenes, ¿no? Entonces yo podía usar, repito, una integral doble, solo que ahora tendría que ver qué función f, ¿verdad? Sería yo la que quisiera proyectar, ¿no? Entonces, fíjate que en el problema que acabo de resolver en el anterior, ok, cuando se planteaba a la integral doble, ¿no? Entonces se tenía que el z era 1 menos x cuadrado. ¿Por qué? Y ese 1 menos z cuadrado, ¿dónde salió? Porque si te fijas en el problema, no hay ninguna que diga 1 menos x cuadrado, pero sí hay dos valores para z. Hay un valor de z que dice que es 2 y otro valor de z que dice que es x cuadrado más 1. Entonces, la parábola, esta que está por aquí abajo, está limitada superiormente por esta que sería el plano z igual a 2. Lo primero que tienes que hacer sería hacer una diferencia, ¿no? Z, el promedio sería la diferencia, ¿no? Del 2 menos el x, el x cuadrado más 1. Y esa diferencia es la que te da 1 menos x cuadrado, que es el valor del integrando que se puso en integral doble por aquí presente. Ya miraste. O sea, es lo mismo como decir que va a igualar las dos z Que va a, y después la que iguala a z ajá, pero y después la iguala a 0. los restas, ¿no? O sea, es que hay dos valores de z, ¿no? Esa es la cuestión. Hay dos valores de z, está el de la parábola, o el del paraboloide, sería en todo caso, y está el del plano. Por eso es que al restar esos dos valores, entonces yo obtengo un integrando, una altura del integral. Pero es correcto que vea que 2 es igual a x cuadrado más 1. Entonces 0 va a ser igual a x cuadrado más 1 menos 2, que va a dar x. Ah, no. Como igual la z, te va a quedar solo pasas el 2 a restar. Ajá. No, Bien. no dará nada. Ya vi. Sí, sí. Ya lo vi. Básicamente es una diferencia, ¿no? Vos tenés que ver quién está por debajo, en este caso es el paraboloide, y quién está por arriba, en este caso es el plano z igual a 2. O sea, en nuestro gráfico, me regreso a esta cosa espantosa, entonces z igual a 2 sería lo que se ve en verde, ¿no? Si vos lo ves desde acá, entonces el paraboloide, el que está en rojo, está por debajo, y el plano está por arriba. Entonces, por eso vos tenés que hacer la diferencia al paraboloide, bueno, al plano, restarle el paraboloide. Ya, entonces de ahí sale el integrando. Ok, entonces es otra cosa que sale aquí. De hecho, es esta otra versión, ¿no? Que dice que está limitado
por abajo por otra superficie, entonces tienes que hacer la diferencia, y eso es lo que... bueno, tendrías que hacer una integral triple, pero es que aquí todavía la integral triple no hemos alcanzado a estudiarla, por eso es que estamos viéndola de esta manera. Básicamente hacemos un G2 menos un G1 para calcular volumen entre dos superficies. Bien, entonces avanzamos acá, porque aquí lo que queda creo que, bueno, esos son ejercicios. Queda un minuto. Sí, queda poco tiempo. Iba a decir, ¿dónde estaba? Ok, entonces son ejemplos de integrales triples, perdón, de volumen. Perdón. Y entonces después vamos a entrar a esta parte, ¿no? Cálculo de área de superficies. Bien, entonces ahorita hacemos un corte de nuevo, ¿no? Y después seguimos. Ahorita, justo ahora. Terminamos a las 1, ¿no? ¿A qué hora? A las 1. Ah, Tenemos la prueba en Skype tenemos prueba en estadística ¿A qué hora? a las a 12. las 12. Voy a llamar a la profesora Begoña. Jesús me valga. No. También tenemos que entrar a una clase práctica en química. ¿No? También. Ya la estoy Jesús me llamando. valga. ¿Qué le... ¿Quién no está? Póngale en altavoz. En altavoz. Póngale en altavoz No, ¿por qué no estamos? para que Para hablemos saludarla. cómo amaneció. Pero si no quiero hablar... Queremos escuchar todos, profe, porfis. Que me Claro. salude la hijada. Dímelo. Mar. La J era tetraédrica, ¿cómo? ¿Dice o qué? Distorsionada. Gracias.